a tirar desde casi 25 metros de altura. El día creo que ha muerto. Hola amigos, hoy os traigo uno de los mejores relojes inteligentes del 2025, el Mibro GS Explorer S, un reloj con GPS ideal para tus aventuras al aire libre. El GS Explorer es ideal para tus actividades deportivas de alta intensidad, como montañismo, senderismo, natación, surf, apnea, escalada. Y antes de empezar a hacer sus pruebas de resistencia, como meterlo en la cascada, debajo del río, congelarlo, vamos a hacer primero un breve unboxing y os daré las especificaciones más importantes de este reloj inteligente. Bueno amigos, empezamos con el unboxing. Mirad, una caja muy bien diseñada, con sus características principales en los laterales. Aquí en la portada nos destaca que este reloj tiene 10 atmósferas de presión, lo que equivale a 100 metros. Bien, BT Calling. Este reloj recibe y realiza llamadas de teléfono. Y otra característica es Dual Freq GNSS. Este tiene doble banda satelital. Ahora vamos a pasar al primer plano y os lo voy a enseñar lo que hay en su interior. Bueno, vamos a empezar a abrir. Mirad, ya tenemos otra bonita caja muy bien diseñada, de cartón duro. Y aquí tenemos este bonito reloj GS Explorer S. Bueno, vamos a dejarlo para el final, pero mirad qué bonito que es. Vamos a empezar a ver su contenido. Mirad, aquí nos trae una cajita de cartón en su lateral, que viene con otra correa, una correa negra que podemos intercambiarla con la naranja. Una correita negra. Aquí en su otro lateral, en otra cajita, nos viene el cargador, un cargador por USB magnético. Aquí tenemos en su parte trasera, aquí está, se queda imantado y por puerto USB a cualquier cargador empezaría la carga. ¿Qué más tenemos? Tenemos las instrucciones en varios idiomas, incluido el español. Y ahora vamos a empezar las características de este reloj. El GS Explorer S tiene 17 especificaciones de grado militar, prácticamente el máximo de grado militar para este reloj, casi indestructible. La han sometido a verdaderas pruebas y aquí, como veréis luego, haremos alguna de ellas. Empezamos con su pantalla, una pantalla AMOLED ultra alta definición. Mirad,
con un brillo de 1500 ni. El cristal es táctil, muy resistente a los arañazos y a los golpes, y totalmente anti huella. Es un cristal Corning Gorilla Glass. Tiene sistema de posicionamiento GPS a doble banda, un sistema global de navegación con una duración del GPS de hasta 25 horas. Podemos cargar nuestras rutas. Mirad, podemos seguir los tras del GPS en el teléfono. Mirad, yo he cargado el arroyo de la Ventilla y aquí podemos seguir nuestras rutas. Luego, ¿lo ves? Caminata a pie, y luego ya nos da la localización GPS y seguimos nuestras rutas con el mismo reloj. Este reloj tiene una funcionalidad Bluetooth bajo el agua hasta 100 metros. Solo marcas punteras como Garmin y Apple tienen estos avances en sus dispositivos. Este tiene la inversión de la marca Xiaomi, con lo cual tiene una garantía totalmente absoluta en estos tipos de relojes inteligentes. Y ahora vamos a trastear su pantalla, que lo podemos hacer en plan táctil o con sus 3 botones laterales. Bien, vamos a verlo. Mirad, aquí tenemos que podemos recibir WhatsApp en el teléfono, ¿ves? Mensajes de texto, mensajes de correo electrónico, y la podemos ver desde, mira, aquí tenemos modo linterna, modo tener la pantalla siempre encendido, no molestar, etcétera. También funciona desde sus botones laterales. Si pulsamos el centro, aquí nos va a decir los diferentes aplicaciones que tiene: llamadas de teléfono, deportes, registro de ejercicio, la frecuencia tanto cardíaca como en sangre, dormir, la exploración, la ruta de navegación que hemos visto antes, ¿vale? Tiene muchas funcionalidades y lo podemos manejar tanto por los botones laterales como en su forma táctil. Mira el posicionamiento que nos da del lugar donde estamos. Ahora ya está buscando satélites y sabrá en todo momento el lugar exacto donde hemos estado. Ahora os voy a enseñar la aplicación de GS Explorer. Utiliza la MibroFi. Esta aplicación, una vez que la descarguemos, la sincronizamos con el reloj vía Bluetooth. Y aquí, ¿qué nos va a enseñar? Pues como la mayoría de las aplicaciones de estos relojes, con varias incorporaciones como la biblioteca de ruta. Aquí podemos cargar nuestros tracks hasta en 3 archivos diferentes, compartir los datos con Google Fit o Strava. ¿Qué más? Vale, aquí podemos cambiar también la pantalla, que no os lo he dicho antes. La pantalla también la podemos cargar aquí. Mirad esta, qué bonita. Dejamos pulsado y tiene numerosas pantallas que podremos también desde el dispositivo, desde la aplicación, cambiarla. Por último, ritmo cardíaco, estrés, sangre, mira, el sueño, que hoy he dormido 6 horas, el peso corporal, etcétera. Así que esta aplicación siempre nos va a servir de utilidad. Pero ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Pues ahora toca irnos aquí. Mira, nos vamos a ir al arroyo de la Ventilla y le vamos a hacer las pruebas de dureza. Vamos a tirarlo al suelo, la prueba de caída.
la prueba de agua y lo vamos a dejar sumergido durante un tiempo, y la prueba final será la prueba de congelación. Lo vamos a congelar y varias horas después veremos si aguanta los menos 30 grados que nos ofrece la marca. Venga, pues venga, empezamos con la prueba de dureza. Lo vamos a tirar lo más alto posible. Supongo que subirá unos 10 o 15 metros y vamos a ver su caída en suelo de tierra, porque lógicamente cuando salimos al campo o a la montaña salimos prácticamente a senderos de tierra. Pues venga, vamos allá. Bueno, aquí tenemos el reloj, ni se ha inmutado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirad dónde lo vamos a meter. Vamos a ver si aguanta el chorro de cascada. Mirad, aquí lo tenemos. Es verdad que y ahora le vamos a hacer una prueba de barro. Lo vamos a meter en barro y a ver lo que aguanta. Mira, seguimos llenándolo de barro. Mira, lo arrozamos y así vemos también la prueba de arañazo. Vamos a limpiarlo y mirad, sigue funcionando. Ahora lo vamos a dejar sumergido durante un rato aquí en el arroyo. Mirad qué paraíso. Tenemos las 10 y 3 minutos. Pues lo vamos a lanzar aquí a esta poza. Lo vamos a dejar unos minutos y luego lo recogeremos a ver lo que es capaz de aguantar. Bueno, pues vamos a mirar cómo va el reloj. Mirad, esto es un paraíso. Bueno, vamos a ver el reloj. Aquí lo tenemos. ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad de reloj y de lugar! Bueno, pues la última prueba será meterlo en el congelador, que suele estar a unos menos 18 grados, y luego veremos si aguanta temperatura tan baja. Nos vamos luego al puente de la Ventilla y lo tiraremos a más de 20 metros de altura. Dejaremos caer la bola de hielo al suelo y luego veremos si sigue funcionando. Bueno amigos, prueba final. El fabricante nos asegura que este reloj puede estar a menos 30 grados. Yo lo he metido en el congelador durante 5 o 6 horas a menos 20 grados. Durante el transporte, la verdad que se ha descongelado un poco, pero vamos a hacer igualmente la prueba y lo vamos a tirar desde casi 25 metros de altura del puente de la Ventilla, a ver si aguanta el impacto
y sobre todo si funciona. Venga, vamos a subir al puente. Ya estamos en lo alto del puente. Mirad, aquí tenéis el reloj totalmente congelado. La altura es brutal. Venga, vamos a ver si aguanta el impacto y sigue funcionando. Ahí va. Hostia, menudo batacazo se ha metido. Venga, vamos a por él. ¿Dónde está? Ahí lo tenemos. Hostia, creo que ha muerto. Madre mía. Bueno, voy a llevarlo al nacimiento y a ver si este reloj ha sobrevivido a la impactante caída. Vamos a verlo. Venga, vamos a ver si en el nacimiento le vuelve la vida. Mira, se ve una luz verde. Venga, venga, vamos. Bien, mirad. Vamos a cambiar de pantalla. Funciona. ¡Qué bien! Y sin ningún arañazo. ¡Qué maravilla! Pues amigos, este reloj sobrepasa cualquiera de las expectativas del mercado. Somos solo comparables con Garmin y Apple. Acordaros que sale próximamente a partir del 16 de junio y entrad en su página web, que os la dejaré en la descripción del vídeo y en los comentarios, y podéis adquirir este magnífico reloj, seguramente con un descuento que también os dejaré en la descripción. Bueno, pues hasta aquí esta review de hoy, amigos. Espero como siempre que os haya gustado y os espero en la próxima. Adiós.